Del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículos del 27 al 35. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía de sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. ¿Se da cuenta Jesús que la gente todavía no lo comprende? Todavía no lo entiende. No ha abierto su corazón al misterio de Jesús. Pero aprovechando la conversación que ya ha abierto con sus apóstoles, Jesús les hace una segunda pregunta. Va al meollo del asunto, a lo que él de verdad le interesaba en ese momento. Y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Los apóstoles callaron. Pero Pedro, con su característica especial, se les anticipa, se les adelanta y dice: tú eres el Mesías. Él en ese momento manifiesta su fe en el ungido, en el enviado de Dios. Y entonces Jesús toma la decisión de hacerles el primer anuncio de su pasión. Y les dice que Él les enseña que Él va a tener que sufrir mucho, que va a ser rechazado por los maestros de la ley, por los jefes de los sacerdotes, que le van a hacer un juicio injusto, que le van a llevar un montón de falsos testigos, que lo van a condenar a muerte. Pero quiere tranquilizarlos y les dice: al 3er día yo voy a resucitar. Pedro se anticipa y lo lleva a un lugar apartado. Y después que había manifestado su fe en él, lo echa todo por la borda. Y le dice: Dios no lo permita, Señor, a ti no te puede pasar nada semejante. Y entonces él reprende a Pedro y le dice: apártate de mí, ponte detrás de mí, tentador, Satanás. Sin embargo, Jesús se da cuenta, pues, que sus apóstoles tampoco lo han comprendido. Siente muy fuertemente esta incomprensión. Muchas veces nosotros estamos en una actitud exactamente igual a la de Pedro y los otros apóstoles. Sobre todo si nos ha pasado algo malo. Sobre todo si en nuestra vida hemos tenido algún tropiezo, algún fracaso, algún dolor causado tal vez por algunas circunstancias propias de la vida. La pérdida de un ser querido, el fracaso en algún negocio, en la profesión, alguna incomprensión de alguno de los hijos, o la pérdida de alguna cosa material. Nosotros regularmente le tenemos miedo al sufrimiento. Regularmente nosotros nos escapamos de esas situaciones, tratamos de rehuir, es más, hasta nos aconsejan: no le ponga atención a eso, mejor olvídese, váyase de vacaciones, ¿verdad? Nos olvidamos nosotros que Él, Jesucristo, nos enseñó con su propio ejemplo que el sufrimiento puesto a los pies de su cruz es un valor,
porque sirve para que nosotros nos limpiemos de nuestras faltas, porque nuestro Padre Dios lo recibe como una ofrenda agradable para Él. El sufrimiento no visto como masoquismo, como el gozo de sufrir, no, es un sufrimiento que significa el arrepentimiento por haber ofendido a un Dios tan bueno. Con tanta facilidad nosotros dejamos que se nos olvide, que se nos vaya de la mente, de la memoria, el mensaje, la enseñanza, el testimonio que Jesús nos dio. Esto sucede aún entre los grupos laicos comprometidos de la iglesia, aún en los dirigentes, que muchas veces con una mala mirada, porque no nos recibieron como siempre, porque no nos pusieron atención, porque muchas veces no toman en cuenta nuestra opinión, porque muchas veces simplemente escucharon murmuraciones sobre nosotros, porque muchas veces con mucha frecuencia, como sucede normalmente en los grupos humanos, tenemos choques, conflictos, problemas dentro de los grupos de la iglesia, hay mucha maledicencia. Solo por eso ya no estamos dispuestos a seguir. Firmes y fuertes, aunque tengamos sufrimiento en nuestra vida, tenemos que seguir el camino de la cruz, porque eso es lo que Jesús nos enseñó. Viendo y leyendo los periódicos, viendo la televisión, escuchando las noticias en la radio, nos damos cuenta que actualmente hay un Jesús incomprendido, que ojalá que usted, hermano y hermana que me ve y me escucha, ya lo haya descubierto. Si no, hoy se lo decimos. Son esos niños y niñas que se están muriendo de hambre en este momento, el día de hoy, acá en nuestro país. Se están muriendo de inanición. Eso quiere decir que se mueren porque no tienen que comer. No estamos hablando de los desnutridos de siempre, porque ya sabemos que en nuestro país siempre han existido desnutridos desde toda la historia. Estamos hablando de la desnutrición aguda que sufren estos niños, porque hay lugares en nuestro país que por el cambio climático ya no ha llovido, entonces en la tierra no germina la semilla y no da, la siembra no crece. Nuestros hermanos, los padres de estos niños, los están viendo morirse. Imagínense, hermanos y hermanas, nosotros que tenemos hijos, ver a nuestros hijos enflaquecerse, ponerse pálidos, débiles, y se ponen panzones e hinchados y se van muriendo ante nuestros ojos y nosotros con una impotencia. Y ¿saben qué, mis hermanos? Lo peor es que estos pobres hermanos nuestros y hermanas nuestras son los inexistentes, porque hemos escuchado por las noticias a nuestras autoridades del país, al ministro de Salud y al presidente de la República diciendo que la desnutrición aguda en Guatemala no existe. Mis hermanos y hermanas, nosotros sabemos que existe, y no solo en el corredor seco, también aquí en nuestro departamento, en Alta Verapaz, allá en Cabón, aquí en Tamaú, también se están muriendo nuestros niños y niñas ante los ojos de sus padres. Ese es el nuevo Jesucristo incomprendido. Ese es el nuevo Jesucristo doliente que nosotros muchas veces lo vemos así como Pedro vio a Jesús cuando le anunció su pasión. Decimos, no, eso nunca va a pasar. ¿Cómo va a ser? Eso no pasa en nuestro país. No debemos actuar como lo hizo el sacerdote cuando en la historia del buen samaritano, él ve al herido a la orilla del camino y pasa de largo. Mis hermanos y hermanas, nosotros no podemos dejar a Jesús incomprendido, como le sucedió con sus apóstoles. Tenemos que hacer como le dice a toda la gente y a sus apóstoles, tomar nuestra cruz y caminar, pero también debemos poner nuestros ojos en esos niños y en esas familias que están muriendo de hambre. Tenemos que tomar acciones, mis hermanos y mis hermanas, cada uno en su grupo, en su parroquia, aquí en la diócesis de Alta Verapaz y de las Verapaces. Debemos tomar acciones para responder a Jesucristo que nos está hablando a través de estas familias sufrientes. Pidamos pues, hermanos, que el Señor nuestro Dios nos permita comprender, entender el mensaje de Jesús, abrir nuestro corazón, dejar que penetre ahí el mensaje de Jesucristo, para que podamos ser verdaderos cristianos y cristianas y que pertenezcamos al grupo de los que sí comprenden y entienden a Jesús.